Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días con todos, les saluda el pastor Carlos Martínez y junto con mi esposita, la pastora Diana Galán, les servimos a nuestro Dios en Montevideo, Uruguay, desde donde les enviamos un cálido abrazo. En esta semana estamos estudiando la serie Dios, fuente de toda bendición. Hoy estaremos analizando el mensaje Bienaventurados los de limpio corazón o bendecidos los de limpio corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: Bienaventurados o bendecidos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la saga de la famosa película Volver al Futuro, si ustedes recuerdan, podemos ver un fenómeno que es difícil de explicarlo por sus consecuencias. Y es que se puede viajar al pasado para mirar lo que se hizo y saber cuáles fueron las decisiones que afectan al futuro. La pregunta es, ¿no sería bueno que viviéramos nuestra vida sin ningún temor de que nuestro pasado nos alcance? ¿Será que eso es posible? Pues esto es lo que Dios en este mensaje quiere enseñarnos. Como primer punto, amada familia, veremos el gozo de un corazón puro y un corazón limpio. Sabiendo que Dios es la fuente de toda bendición, el Señor nos revela que un corazón limpio es también lo que nos permite ser supremamente bendecidos o dichosos. Porque un corazón limpio está libre de impurezas, de todos los desperdicios que nos ponen un gran peso encima y que no nos dejan avanzar. Además, es un corazón que ha sido lavado de todas las heridas, complejos, hábitos que contaminan nuestra vida. Entonces, aquellos que son puros de corazón no le tienen miedo al pasado, porque no se pasan la vida volteando a ver al pasado, que les puede alcanzar como si fuera una película de ciencia ficción. Los que tienen corazón limpio disfrutan de la bendición de Dios, como nos dice 2 de Corintios 5:17 en la versión NTV. Nos dice la palabra de Dios. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Me encanta este pasaje bíblico. Pero lastimosamente muchas personas en el mundo han perdido la esperanza de tener un corazón limpio, querida familia, porque el pasado les alcanzó, ya que los remordimientos de sus errores pasados los atormentan en el presente y quisieran cambiar los hechos si pudieran devolver el tiempo. Es que la carga de la culpa la llevan a donde quiera que vayan, querida familia, de forma consciente y la mayoría de las ocasiones sin siquiera ellos saberlo. A veces esta culpa la transfieren a otros, otras veces la reprimen, en fin. Pero sin importar cuánto quieran huir de ese pasado, siguen sintiendo sus efectos en el presente, como lo vemos en Génesis capítulo 42, versículo 21 en la versión NTV. Nos dice la palabra de Dios: y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Qué impresionante este pasaje bíblico. La buena noticia es que aquí usted encontrará la clave al alivio de su culpa en este devocional. Si escucha atentamente la voz de Dios, encontrará el camino para poder ser libre de la culpa, del dolor, del odio y de todas esas cosas que no permiten que su corazón sea limpio. El Salmo 32, versículos 1 y 2 nos dice la palabra de Dios: bienaventurados, es decir, supremamente bendecidos, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, supremamente bendecido, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Espectacular la palabra de Dios. Como segundo punto, amada familia, tenemos que ver lo que nos hace la culpa. ¿Qué es lo que nos hace la culpa? Primeramente, amada familia, tenemos que entender algo. Culpa y seguridad no pueden coexistir en la misma persona. Recuerde, culpa y seguridad no pueden coexistir en la misma persona.
Cuando alguien se siente culpable, tiene temor de ser atrapado o que la gente se entere de que no es quien dice ser. La culpa hace que la persona se sienta insegura porque vive preocupada de que si alguien descubre la verdad acerca de ella, y viene la pregunta que conlleva la angustia. ¿Será que todavía me van a aceptar cuando sepan la verdad? Hay una anécdota muy interesante que nos da una gran enseñanza acerca de la culpa. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas del detective Sherlock Holmes, era muy bromista. Un día les quiso jugar una broma a 5 de los hombres más destacados de Inglaterra. Envió una nota anónima a cada uno en la que decía: todo se ha descubierto, huir de inmediato. En cuestión de un día, los 5 habían huido del país. ¿Qué le parece esta anécdota interesantísima? Que es verdad, ¿no? Pero anecdótica así también. Y esto que acabamos de escuchar sucede porque la culpa es como una nube negra que nos persigue. Es como llevar una carga pesada en el cuello que nos roba la confianza en nosotros mismos. La culpa arruina nuestras relaciones por la impaciencia, enojo, ira o todo lo contrario, puede volvernos indulgentes. También puede suceder que los padres, por el sentimiento de culpa, se dediquen a complacer en todos sus hijos como compensación de sus malas decisiones. O no podemos olvidar que, por ejemplo, muchos matrimonios se destruyen por la culpa de cosas que sucedieron antes de casarse o a inicios del mismo matrimonio. Otra cosa que la culpa hace, amada familia, es mantenernos estancados. ¿Y cómo logra esto? Es fácil. Cuando nos lleva a mantenernos enfocados en lo que ya pasó. Así es. Es decir, en el pasado. Y si pretendemos vivir así, es imposible avanzar. Usted tiene que saber que sentirse culpable no cambia el pasado, así como preocuparse no cambia el futuro. La culpa tiene la capacidad de arruinar la salud física, claro. Por ejemplo, gastritis, náuseas, depresión o ansiedad. Mire lo que nos dice, amada familia, Génesis 42:21, lo que vimos hace un momento, ¿no? Y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso tenemos este problema. Estaban angustiados, estaban enfermos de estrés los hermanos de José. Mateo 27, versículos del 3 al 5, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué triste historia esta, ¿no? Por la culpa, el sentimiento de culpa. Mire lo que hace. Como punto 3, veamos dejar atrás la culpa. Amada familia, ¿recuerda la última vez que arregló y limpió su guardarropa? Puede ser que toda su ropa la tenga en uno o más muebles. Seguramente encontró cosas que creyó que las había perdido, o cosas que estaban produciendo hasta mal olor. Tal vez sea así. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro mueble interno. Lo podemos llamar el mueble de la moral. A ese también, amada familia, hay que limpiarlo y encontrar cosas que estaban por años guardadas, que están provocando daño a su vida. Como lo dice el Salmo 139, versículos del 23 al 24. Examíname, oh Dios, dice la palabra de Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que le pide el salmista al Señor, que le examine. Y esto se logra dedicándole un tiempo especial para estar a solas con Dios. Abrir su corazón, amada familia. Abrir su mente a Dios. Y juntos los dos vayan limpiando todas aquellas acciones que le causan dolor y culpa. Pero ¿sabe qué? Escríbalas para que sea muy específico, amada familia, y no piense en generalidades, ¿no? Esto no es bueno. No es bueno decir: Dios, perdóname por todo lo malo que hice. No. Hay que escribirlas, hay que ser específico. Mejor es que pida perdón a Dios y tenga fe que Él lo hará. Y no solo eso, sino que lo librará de la culpa, que es la que enferma el alma y el cuerpo. Primera de Juan 1:9 nos dice:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, familia, si usted se siente culpable por el pecado de otros en contra suya, por ejemplo, también es un problema. Tal vez usted no hizo, sino que se siente culpable por el pecado de otros que fue en contra suya. Si abusaron de usted en su infancia y eso le ha llevado a ser una persona conflictiva o llena de traumas emocionales, dígale a Dios y a sí misma que usted es inocente y que le libere de esa culpa. Y el Señor lo hará. Y así obtendremos de ese corazón limpio que el mismo Dios desea que tengamos para verlo a Él. Efesios capítulo 1, versículos del 7 a 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Qué lindo, amada familia, conocer esto. Pero también para tener un corazón limpio debemos admitir que hemos cometido faltas contra otras personas y eso nos sanará. Existe un refrán que dice: estamos tan enfermos como los secretos que llevamos por dentro. Interesante esto, anótelo esta frase. Por tal motivo debemos pedir perdón a quienes hemos dañado y sanaremos, como lo dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos, amada familia. Señor, para tener un corazón limpio debemos aceptar por fe el perdón tuyo. Por lo tanto, usted también pídale perdón a Dios y Él le perdonará instantáneamente. No tiene que pagar por ese perdón porque es gratuito. Es un regalo del Señor. Y recuerde, querida familia, que ese perdón es completo, no es parcial, porque Dios borra nuestros pecados y nos brinda su amor, porque ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Recordemos también que la palabra ver en griego se dice jorao, que también significa discernir, Señor, de forma física y mental. Entonces, los de limpio corazón, supremamente dichosos, porque pueden ver a Dios de forma física. Por ejemplo, cuando les bendice por medio de otras personas, o le pueden ver en las cosas invisibles de la vida que provienen del Señor, que es la fuente de toda bendición. Gracias, Padre, por este tiempo. Te hemos orado en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.